Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el manejo del traumatismo craneal pediátrico, cuáles son las acciones, la definición y qué debemos tener en cuenta si nos llega un paciente con estas características al servicio. Entonces, como introducción, vamos a ver la definición de trauma cráneoencefálico y se define como un traumatismo cráneoencefálico a cualquier alteración física o funcional producida por fuerzas mecánicas que actúan sobre el encéfalo o alguna de sus cubiertas, fractura craneal y de los huesos de la cara, y traumatismo intercraneal sin fractura de cráneo. Por otro lado, el trauma craneal infantil constituye un motivo frecuente en las consultas de los hospitales y en las salas de urgencia. Aunque en su mayoría no conlleva graves consecuencias, supone la primera causa de muerte y discapacidad en niños mayores de un año, esto en países desarrollados. Se estima también que 1 de cada 10 niños sufrirá un trauma cráneoencefálico a lo largo de la infancia. Y por otra parte, se considera que la mortalidad de los traumatismos craneanos es 2 veces mayor en niños menores de 12 meses que en el resto de las edades pediátricas. Dentro de las estadísticas de trauma craneoencefálico en pediatría, podemos ver acá algunos porcentajes, pero es importante destacar que los traumas de cráneo encefálico se distribuyen bimodalmente en la edad pediátrica. El grupo que es atendido con mayor frecuencia es el de menores de 2 años. Y hay otra edad, como por ejemplo la pubertad, en la que existe otro gran pico de incidencia por la participación de estos jóvenes en actividades de riesgo. Es muy común ver en los hospitales, como por ejemplo en el shock room del hospital de niños, que lleguen pacientes entre 12 de la población entre 12 y 14 años con traumas de cráneo por accidente de moto-moto, moto-auto. Entonces esto se incrementa de acuerdo a la edad que tengan los pacientes. También es importante decir que son más frecuentes este tipo de traumatismos en varones, pero en todos los grupos de edad, siendo más marcada las diferencias a partir de los 4 años. Por otro lado, las causas de los traumatismos están ligadas a la edad, vuelvo a decir, a la edad de los sujetos que la sufren. Y las caídas constituyen el mecanismo etiológico más frecuente, aunque los accidentes de tránsito están en segundo lugar, estos ocupan el primer lugar tanto en lesiones graves como en fallecimiento de los pacientes por este tipo de traumatismo. Por otro lado, algo que es también importante destacar y tiene que ver con el maltrato. ¿Y por qué? Porque el maltrato es una causa de trauma que es potencialmente grave y que afecta con mayor frecuencia a los menores de 2 años. ¿Por qué? Por la vulnerabilidad que tienen. Aunque su incidencia es incierta o a veces no se toman demasiados datos de esto, lo que sí se estima es que la mitad de los traumas cráneoencefálicos que producen la muerte o secuelas irreversibles en lactantes son secundarios a un daño intencional. Un traumatismo de cráneo muy común en pacientes menores de 2 años que se puede llegar a ver en el hospital tiene que ver con la sacudida de los bebés o lo que se llama shaking baby, y esto provoca daños a nivel de los vasos cerebrales, y se observa tanto personal de enfermería como el personal médico las lesiones a través de la retina o el sangrado de las retinas de los pacientes. Bueno, los efectos de hacer una definición de traumatismo de cráneo leve, vemos que tenemos dos grupos bien diferenciados. Uno, los niños de 2 años o mayores, donde, ¿qué es lo que vamos a observar en estos pacientes? Que el sensorio es normal al inicio del examen, que el examen neurológico normal va a estar sin signos de foco, sin evidencia física de fractura de cráneo. Ahora bien, los niños que cumplen con todos estos requisitos tendrán generalmente un puntaje de Glasgow de 15, y esta herramienta es la que corresponde emplear para la evaluación de este grupo etario específico.
Ahora, en los niños menores de 2 años, el TEC menor o leve está definido por antecedentes o signos físicos de traumatismo en un niño que se encuentra alerta o que despierta ante la voz o ante algún tipo de estímulo táctil, incluso un estímulo suave. Sin embargo, estos pacientes que se encuentran en etapa preverbal, la evaluación del trauma generalmente se torna más problemática o dificultosa para el diagnóstico. Y también se va a ver incrementada esta dificultad por factores como lesión intracerebral, que es frecuentemente asintomática. La fractura de cráneo puede ocurrir como resultado de traumas menores. El maltrato, que ya habíamos mencionado antes, también está implicado con frecuencia y este debe sospecharse en los TEC graves con hemorragias retinianas. Un trauma de cráneo encefálico genera distintos tipos de daño cerebral según el mecanismo y momento de aparición. Por eso esta diferenciación debe ser considerada en el manejo diagnóstico y terapéutico para el paciente. Por eso podemos mencionar primero el daño cerebral primario, que dice que se produce en el momento del impacto a consecuencia de un traumatismo directo sobre el cerebro o por las fuerzas de aceleración o desaceleración en la sustancia blanca. También incluyen la laceración y contusión cerebral y las disrupciones vasculares y neuronales. Una vez producidas estas lesiones, son difícilmente modificables por la intervención terapéutica. Luego tenemos como definición el daño cerebral secundario y este resulta de los procesos intracraneales y sistémicos que se suceden como reacción a la lesión primaria. Acá vemos en la imagen, ¿sí?, cómo se va produciendo esta lesión y contribuyen al daño y muerte neuronal. ¿Por qué? Porque a nivel intracraneal pueden aparecer tanto edema cerebral como hemorragias intracraneales, convulsiones, en un intervalo que puede ser variable en el tiempo, ¿sí? Desde que se sucedió el traumatismo. Y a nivel sistémico, debido a la lesión cerebral primaria u otras lesiones asociadas, se pueden producir alteraciones que comprometen aún más la perfusión neuronal. También puede haber presencia de hipotensión arterial, hipoxemia, hipercapnia o anemia. Y el daño cerebral secundario, a diferencia del primario, es potencialmente tratable y en su mayoría es anticipable. Fíjense acá cómo se produce primero el impacto, luego estas ondas expansivas que van a provocar el daño y a nivel de los vasos cómo se produce la lesión y esto es producto de complejos procesos fisiopatológicos que promueven estos cambios en el flujo sanguíneo intracerebral, rupturas en la barrera hematoencefálica y otras alteraciones como acá se pueden observar. Entonces es importante distinguir los 3 momentos que tienen que ver con la fisiopatología del trauma de cráneo. Primer punto, aceleración. Segundo punto, desaceleración. Y tercer punto, rotación. ¿Por qué? Porque depende de cómo golpee la cabeza del paciente, es el daño en mayor medida más grave de acuerdo al impacto que haya tenido. En el punto número 3, que ven acá en la diapositiva, el T grave condiciona un estado de hipoperfusión inicial de aproximadamente 24 horas y va a haber aumento de la demanda metabólica, es decir, que ese cerebro está necesitando mayor cantidad de requerimiento tanto de oxígeno como metabólico y va a haber incremento de aminoácidos que van a necesitar para cumplir con las funciones necesarias para poder proteger al cerebro. ¿Cómo se va a manifestar esto? Con edema vasogénico, va a haber edema celular, y también la presencia de edema osmolar. En esta imagen se presenta como parte de la fisiopatología, lo que recién les mencionaba, que tenía que ver con la lesión primaria y la lesión secundaria y por qué se caracterizaba cada una de ellas. Y para recordar nuevamente, la lesión primaria es el daño producido en el momento en que se produce el impacto y hay daño neuronal o vascular directos. Y dentro de lo que es la lesión secundaria va a estar caracterizada por episodios que amplifican este daño primario,
que ocurre con presencia de isquemia, excitotoxicidad, apoptosis, edema cerebral, lesión axonal difusa, y entre ellos todos los puntos que tienen acá que ya fuimos mencionando. ¿Cuáles son los estudios más importantes a tener en cuenta o que nosotros debemos conocer como enfermeros que nos pueden llegar a pedir si recibimos un paciente con estas características de trauma? Leve, moderado o grave, cualquiera de ellos. Dentro de las exploraciones complementarias van a estar la radiografía simple de cráneo, ¿sí? La tomografía computarizada, resonancia magnética, la ecografía cerebral y también pueden llegar a pedirnos una punción lumbar. Para cada uno de estos debemos conocer cómo es el traslado del paciente, cómo va a ser la preparación y dependiendo del estado del paciente y la hemodinamia que tenga el paciente, son las características para el traslado y todo lo que voy a requerir si se va a hacer intraservicio, como por ejemplo una radiografía simple de cráneo, o si va a ser realizada una tomografía, resonancia o una eco, y lo que requiere el paciente para ser trasladado al servicio de diagnóstico por imagen. ¿Cómo vamos a realizar el puntaje de coma de Glasgow? Primero, debe ser evaluado por un profesional entrenado. Es decir, tanto médico como personal de enfermería debe poder reconocer cada punto para evaluar al paciente y debe estar entrenado a conocer el instrumento para poder hacer una valoración adecuada. Además, debe ser evaluado tras la compensación de las diferentes situaciones clínicas que puedan comprometer el estado de conciencia del paciente, como por ejemplo la hipoxia, inestabilidad hemodinámica, estados post-comicial. Debe ser evaluado sin la interferencia de fármacos depresores o presencia de tóxicos, es decir, esto hay que tenerlo en cuenta, si se le aplicó o no un fármaco al paciente, no vamos a poder realizar una valoración adecuada. Se debe registrar siempre la mejor respuesta obtenida para cada parámetro de los puntos que evalúa la escala de coma de Glasgow. Debe ser especialmente considerado para su seguimiento y revaloración por clínica y TAC a aquellos pacientes con Glasgow mayor a 8, pero que una vez que los puntuamos, como primer punto, tuvo una caída de 2 puntos o más en esta escala, intensificación de los síntomas como por ejemplo vómitos, cefaleas, signos de foco, tomografía cerebral anormal. Entonces, cada uno de estos puntos es importante tenerlos en cuenta para realizar una correcta valoración y seguimiento del paciente. El instrumento de rigor más empleado para la evaluación del nivel de conciencia del paciente es la escala de Glasgow. Y para niños menores de 2 años se utiliza la escala modificada que cubre las limitaciones de las edades del paciente. Como van a ver acá, esta que se presenta está modificada la escala. Tradicionalmente se considera que un trauma de cráneo leve es cuando se cursa con la ausencia de focalidad neurológica y un nivel de conciencia igual o superior a 13 en la puntuación, ¿sí? En estos casos, la mortalidad asociada es inferior al 1% de los pacientes. No obstante, se considera que un trauma con un Glasgow inferior a 15 no puede ser considerado como algo simple. Entonces, después pasamos a la valoración y cuando se decide que el trauma es moderado, cuando la puntuación a través de esta escala da entre 9 y 12, asociándose en estos casos una mortalidad al 3%. Y se considera que un paciente tiene un trauma de cráneo grave si la puntuación es entre 3 y 8 puntos de cada uno de los parámetros que se están midiendo. En este grupo, en el último, los pacientes tienen una mortalidad entre el 40 y el 50%. Dentro del tratamiento inicial para el paciente con trauma de cráneo, lo que se va a hacer es la evaluación, que debe seguir una secuencia ordenada, cumpliendo cada una de las etapas como el A, B, C, D, donde en el A vamos a ver si hay obstrucción de la vía aérea, pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea, vamos a ver si el paciente también tiene una respiración normal, si hay presencia de apnea, si el paciente recibe instrumentación de la vía aérea, darle el soporte necesario
ver cómo están las pupilas, si hay presencia de nosocoria mayor a 1 milímetro, hacer la valoración que hablábamos recién de la escala de Comas-Glasgow y ver cuál es la puntuación que recibe el paciente para saber qué tipo de trauma estamos tratando y cuáles son todas las acciones y medidas necesarias para tratar al paciente. La hipotensión es la causa de lesión más importante secundaria y hay que tratarla. Por eso dentro del A vamos a hacer la apertura de la vía aérea, el B, vamos a ver si el paciente tiene una buena ventilación y si necesita instrumentación de la vía aérea o oxigenoterapia, oxígeno suplementario. Dentro de lo que es el C y la circulación, vamos a ver si el paciente necesita colocación de vías periféricas, reposición de líquidos o de sangre o lo que requiera para mejorar la hemodinamia. Dentro de el D, lo que vamos a hacer en el paciente, vamos a valorar su estado neurológico, vamos a ver cómo está, haciendo esta puntuación y con la escala de Glasgow, y además el punto E vamos a hacer una exposición para buscar dentro de lo que es el examen complementario algunas otras lesiones que pueden llegar a provocarle mayor riesgo de vida al paciente. Si el paciente requiere de instrumentación de la vía aérea, va a haber diferentes dispositivos como ven acá, por ejemplo la bolsa ventilación válvula máscara, donde le vamos a dar soporte, y PIP, esta es la válvula de PIP que tiene el paciente, oxígeno 15 litros conectado a la bolsa y chequear que el reservorio de la bolsa de resucitación manual infle adecuadamente. Por otro lado, el médico puede indicar que le coloquemos, dependiendo del grado del trauma que tenga el paciente, oxígeno con máscara con reservorio. También nos puede indicar que preparemos todo para que se haga la colocación de un dispositivo supraglótico como es este, que se llama máscara laringea, que es cuando a lo mejor se presenta alguna vía aérea difícil y el médico no puede intubar, o dentro de lo que es el entrenamiento que tiene el médico, no se siente preparado para colocar un tubo endotraqueal, entonces estos dispositivos son bastante más fáciles de aplicar, pero también tiene que estar entrenado el profesional que lo va a hacer. Por otro lado, debo tener el vía auricular o estetoscopio para poder ocultar si el médico intuba y ver cómo están los pulmones del paciente. Gafas por si hay presencia de sangre, secreciones, un saturómetro para poder ir manejando y monitoreando la saturación de oxígeno del paciente, guantes, cinta para fijar todos los fármacos que sean necesarios, no solamente para el manejo del dolor, sino para la secuencia de intubación que el paciente necesite, laringoscopio adecuado a la edad del paciente y de acuerdo a las necesidades que tenga el médico o la vía aérea de acuerdo a cómo se presente en esta situación crítica. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es que la hipotensión es la causa más importante de lesión secundaria y está presente en 1/3 de los pacientes menores de 4 años con trauma. ¿Y cómo vamos a definir la hipotensión? A la presión sistólica por debajo del percentil 5 y de acuerdo a los signos clínicos que tenga el paciente de shock y también de acuerdo a la edad del paciente. Por otro lado, 70 milímetros de mercurio más, esto es una fórmula, 2 por la edad en año es lo que debería tener el paciente como para decir que está estable hemodinámicamente. Dentro de la evaluación del nivel de dolor, vamos a ver acá dentro de la tomografía este trauma que es bastante importante, la lesión que tiene a nivel cerebral y que al transcurrir las horas se va corriendo, se va desplazando la línea media y entonces esto empieza a provocar edema y complicaciones en el paciente. ¿Qué tipo de lesiones podemos encontrar o se pueden encontrar? Lesiones diencefálicas, mesencefálicas o lesiones protuberanciales. Esto es como dato para que conozcan. ¿Cómo vamos a trabajar con el paciente que tiene la presencia de edema y que una vez que lo recibimos, probablemente este paciente, de acuerdo al grado de traumatismo que presente, va a ir a cirugía para la colocación y monitoreo de la presión intracraniana? ¿Cuál es el objetivo de la presión intracraniana? Detectar la presencia de hipertensión
en los pacientes de riesgo y establecer precozmente conductas terapéuticas que permitan controlar esta hipertensión, previniendo la hipoperfusión y la isquemia cerebral. Recuerden que si hay isquemia, esa zona que muere difícilmente puede recuperarse. Y la expansión de la lesión secundaria y el riesgo de enclavamiento cerebral. ¿Qué es lo que pasa cuando hay aumento de la presión intracraniana? Ustedes vieron en la imagen anterior que se va desplazando la línea media, eso produce edema, y este edema hace que vaya comprimiendo el tallo y el tallo cerebral, y el paciente pueda llegar a tener hipertensión intracraniana y un enclavamiento. Por eso las medidas terapéuticas deben ser rápidas, debemos actuar con prontitud, hacer el control siempre de la pupila del paciente, ver sus reflejos, si hay presencia de anisocoria, miosis, midriasis, y dar rápidamente aviso. ¿Por qué? Porque va a recibir tratamiento no solamente farmacológico, sino de fluidos específicos como por ejemplo soluciones de malitol o u otro tipo de soluciones que eh, hagan que este cerebro empiece a deshincharse, a desinflamarse y a mejorar los parámetros de la presión intracraniana. Para el monitoreo de la PIC, acá les mostramos, existen diferentes tipos eh, de dispositivos. Está el de drenaje ventricular externo, que es el gold estándar, se coloca la fibra de PIC y además un drenaje. ¿Por qué? Porque si necesita, veo que hay aumento de la PIC y aviso al médico, a lo mejor se abre el drenaje, se drena lento, se saca algo de líquido cefalorraquídeo y se descomprime esta presión que tiene a nivel cerebral el paciente. Luego están las fibras intraparenquimatosa, y estos son los nombres: Camino, Codman y Reumedic. Y después, no invasivo, tenemos otro tipo que generalmente no se utiliza en el hospital para ver el índice de pulsatilidad que tiene a nivel cerebral. ¿Cuál es el más utilizado dentro de lo que es la terapia? Este que tiene un drenaje ventricular externo más la fibra de PIC intraparenquimatosa. Acá está la posición a 30 grados que tiene que estar el paciente, mantener el, el dispositivo. Este sería acá el drenaje ventricular externo. El paciente tiene colocado intraventricular en la fibra. Entonces, una vez que está colocada ahí, puedo no solamente monitorear cuál es la presión que tiene el paciente, sino que también aplicar la terapéutica, observar cuáles son las características del líquido cefalorraquídeo que viene al drenaje, y además de registrarlo en la hoja de enfermería, si es cero hemático, si es hematúrico o si es líquido color cristal de roca. Y si tuviera que descomprimir por indicación médica, a través de esta llave que se encuentra acá, y con técnica estéril, voy a abrir la llave con una jeringa, voy a colocar la jeringa acá y voy a sacar 5 centímetros, o de acuerdo a lo que el médico me indique, la cantidad de líquido cefalorraquídeo para hacer la descompresión. Por otro lado, hablamos de hipertensión endocraniana cuando el paciente tiene mayor a 20 milímetros de mercurio. Dentro de lo que son los valores normales, acá tienen, fíjense, en el adulto es de 10 a 15 los valores normales de la presión intracraniana, en un niño entre 3 y 7 milímetros de mercurio, y en un bebé, en un lactantito, entre 1.5 y 6 milímetros de mercurio. Además, también esto va a estar relacionado con la edad del paciente, las características que tenga y la cinemática del trauma. Dentro de lo que es la monitorización, la cabecera va a estar entre 30 a 45 grados, el cuello tiene que estar centrado, no tiene que estar bien en esta posición, bien en línea media el paciente, no tiene que estar girado para ninguno de los dos costados. Voy a mantener la temperatura corporal del paciente mayor a 35, pero no superior a 37, porque si el paciente empieza con temperatura,
lo que va a hacer es va a tener mayor gasto hemometabólico y esto va a tener mayor consumo de oxígeno a nivel cerebral. La saturación de oxígeno debe mantenerse por encima de 95% y la tensión arterial va a estar según las necesidades y requerimientos que tenga el paciente. ¿Cómo se va a sostener la tensión arterial? No solamente con fluidoterapia, como dice acá, o solución salina hipertónica, que esta solución muchas veces se aplica para cuando hay presencia de edema cerebral, entonces es como un diurético osmótico que ayuda a desinflamar ese cerebro. La glucemia también es importante, hacer el control de glucemia del paciente y tiene que mantenerse dentro de los valores normales. Acá podemos ver, fíjense, los diferentes tipos de fibras que se utilizan en el paciente. Pueden ser colocadas en diferentes lugares, intraventriculares, como dijimos, intraparenquimatosas y demás. Dentro de las complicaciones de la monitorización de la PIC, podemos encontrar que se pueda llegar a infectar la fibra que se ha colocado, puede haber presencia de sangrado, por eso es tan importante el control del débito que presenta el drenaje ventricular del paciente, si hay daño de tejido cerebral con efectos neurológicos residuales, muchas veces lo podemos ver a través de las pupilas, puede haber incapacidad para ubicar el ventrículo y colocar el catéter no a nivel ventricular, entonces eso no me va a dar una lectura adecuada de la presión intracraniana y posterior a eso las lecturas erróneas que voy a ver a través del monitor y los días de permanencia con aumento significativo a partir del quinto día. En realidad no debería tener un paciente una fibra de PIC más de 5 días por todos los riesgos que conlleva. Dentro de los mecanismos homeostáticos del control del flujo sanguíneo cerebral, lo que hay que controlar, que es muy importante, es la presión de perfusión cerebral. Por eso, tanto la glucemia como la hipertermia del paciente y mantenerlo hemodinámicamente compensado al paciente me va a ayudar a que ese cerebro se pueda ir recuperando lo más que se pueda. Entonces, para mantener una buena perfusión, una buena presión de perfusión cerebral, tengo que hacer esto, controlarlo y ver, decir, bueno, presión de perfusión cerebral es igual a la TAM, que es la tensión arterial media que me mide el monitor. Tengo la presión sistólica, la presión diastólica y después hay una presión media. Bueno, esa TAM, esa presión arterial media, menos el valor que me da la PIC, el valor que me da medir la presión intracraniana del paciente, si tiene 12, si tiene 11, si tiene 8, y a lo mejor tiene una TAM de 50, voy a hacer esa resta. La TAM 50 menos la PIC, y entonces me va a dar cuál es la presión de perfusión cerebral que tiene el paciente. ¿Cuáles son los valores con los que me tengo que manejar? Los lactantes y primera infancia tienen que tener una presión de perfusión cerebral entre 40 y 50 milímetros de mercurio. Los niños entre 50 y 60 y los adolescentes mayores a 60 tiene que estar esa presión de perfusión cerebral. Dentro de estos mecanismos homeostáticos que manejan el flujo sanguíneo cerebral están el metabolismo cerebral, y aquí hablábamos de lo que era los consumos que pueda llegar a tener ese cerebro extra, la presión parcial de dióxido de carbono, la presión parcial de oxígeno. Todo esto hay que monitorizarlo, controlarlo, la viscosidad sanguínea y la autorregulación cerebral por presión. Cada uno de estos puntos es sumamente importante y están dentro de lo que son los cuidados de enfermería. No solamente el monitoreo del monitor, sino de todas las acciones de enfermería que mejoren la estabilidad del paciente. El control de temperatura, la temperatura adecuada, la posición del paciente entre 35 y 45 grados y mantenerlo en línea media, que el paciente esté no solamente debidamente posicionado, sino que tenga la pseudoanalgesia que corresponda para que no aumente los valores de la presión intracraniana, que el paciente además tenga todos los goteos controlados y a la cantidad de mililitros horas que están indicados. Si el paciente tiene algún otro fármaco, alguna otra droga en goteo continuo,
como por ejemplo son los inotrópicos, dopamina, adrenalina, noradrenalina en goteo continuo, que ayuden a sostener la tensión arterial del paciente. También va a ser un registro exhaustivo de enfermería, como así también si el paciente tiene instrumentada la vía aérea a través de un tubo endotraqueal o de una traqueostomía, mantener la vía aérea permeable porque el aumento de las secreciones a través de los diferentes dispositivos puede disminuir o, perdón, aumentar el consumo de oxígeno y los mecanismos homeostáticos empezar a actuar en detrimento de la salud del paciente. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas y de sostén? Fluidos y electrolitos de acuerdo a la indicación médica y al estado hemodinámico del paciente, antibiótico-terapia, la analgesia que puede tener desde los TEC leve, diclofenac, nubaína, a lo mejor algunos de los AINES también se pueden administrar a los pacientes, hasta los que están moderados o graves, que pueden llegar a requerir otro tipo de pseudoanalgesia más profunda como midazolam, fentanilo y otro tipo de drogas de elección de acuerdo a lo que nos indique el médico. Anticonvulsivantes, pensemos que un paciente con trauma de cráneo puede convulsionar, entonces podemos llegar a tener indicación de fenitoína, difenilantoína, lorazepam para poder tratar la convulsión del paciente. El manejo de hipertensión intracraneal a través de el drenaje ventricular externo o la pseudoanalgesia o incluso la aspiración de secreciones y todas las medidas terapéuticas, bajar la temperatura del paciente, si es que tuviera 37,2, 37,5, ya hay que empezar a aplicar medios físicos tal vez para que el paciente no siga aumentando la temperatura y esto favorezca la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Es importante el trabajo en equipo y este trabajo en equipo está conformado no solamente por los cirujanos o neurocirujanos, por los médicos, enfermeros, kinesiólogos y todo el personal que trabaja directa o indirectamente con el paciente y que hace que podamos cumplir todas las medidas y protocolos de acción frente a este tipo de pacientes que son de gran complejidad. Bueno, hasta aquí la clase de hoy y esperamos que puedan leer los apuntes y hacer una lectura bastante minuciosa de cada uno de los puntos que requieren.